En 1993, Chuck Norris era el hombre más temido de la televisión americana. Cada sábado por la noche, 80 millones de espectadores lo veían impartir justicia con puños que nunca fallaban y una mandíbula que jamás temblaba. Pero detrás de la placa y las patadas giratorias, Carlos Ray Norris arrastraba una herida que ningún arte marcial había logrado sanar. Se estremecía con el olor a whisky. Escuchaba a su padre tambaleándose al cruzar la puerta a las 3 de la madrugada y recordaba la noche en que ese hombre se marchó para siempre sin mirar atrás. El niño era tan tímido que no podía levantar la mano en clase sin que sus mejillas ardieran de vergüenza. El soldado descubrió, en una base militar a 10.000 millas de casa, que sus puños podían hablar más alto que su silencio. El ícono construyó un imperio sobre la imagen de una fuerza absoluta e inquebrantable. Décadas después, la vida comenzó a desmantelar el mito, pérdida tras pérdida, demostrando que el hombre más duro de América había sido el niño más frágil de Oklahoma. Carlos Ray Norris nació el 10 de marzo de 1940 en Ryan, Oklahoma, un pueblo con una población que apenas superaba los 1,000 habitantes. Su padre, Ray Norris, era mecánico y camionero, un hombre que trabajaba con las manos cuando estaba lo suficientemente sobrio para mantenerlas firmes. Su madre, Wilma Scarberry Norris, sostenía a la familia con oración y pura fuerza de voluntad, mientras todo a su alrededor amenazaba con desmoronarse. Chuck era el mayor de 3 hermanos. Desde el momento en que pudo comprender el lenguaje, comprendió que su hogar era un campo de batalla. Había un padre que bebía y un niño que absorbía cada gota de ese caos. Ray Norris era inconsistente. Algunas noches llegaba a casa riendo. Otras noches llegaba apestando a bourbon con los ojos vidriosos y distantes, y la casa se sumía en ese silencio que los hijos de alcohólicos reconocen al instante. Chuck aprendió a leer el sonido de las botas de su padre en el porche. Pesadas y lentas significaban peligro. Ligeras y rápidas significaban que esa noche estarían a salvo. El alcohol lo fracturó todo. Carlos, el mayor, lo interiorizó todo. No gritó, no se rebeló, se replegó hacia adentro, construyendo muros tan gruesos que cuando entró a la escuela era prácticamente invisible. En el aula, se sentaba en la última fila y rezaba para que ningún profesor dijera su nombre. No sufría acoso, sufría algo distinto, era ignorado. Ray Norris se fue. Simplemente desapareció. Una mañana el camión ya no estaba en la entrada y no volvió. Chuck era un niño y el mensaje quedó tallado en su pecho. No vales lo suficiente para quedarse. Años después confesaría: yo era el niño tímido en el que nadie se fijaba. No tenía identidad. Era una página en blanco que nadie quería leer. Wilma trasladó a la familia hacia el oeste. Aterrizaron en Torrance, California. Chuck cambió de escuela repetidas veces, cada vez llegando como el chico nuevo, el callado que desaparecía antes de que alguien aprendiera su nombre. Se graduó en 1958 sin distinción alguna. No tenía plan, no tenía beca, no tenía un sueño. Tenía la desesperación de un joven al que nunca le habían dicho que era capaz de algo extraordinario. Se alistó. A los 18 años, Carlos Ray Norris se unió a las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos y fue enviado a la base aérea de Osan, en Corea del Sur. Allí descubrió lo que le salvaría la vida: la lucha. Se topó con el Tang Soo Do, un arte marcial coreano, casi por accidente. Cuando pisó esa colchoneta por primera vez, el niño tímido desapareció. El chico invisible encontró un espacio donde el enfrentamiento era el objetivo. Su cuerpo respondió a las artes marciales con un instinto que dejó atónitos a sus instructores. Cada golpe era preciso. Cada patada llevaba la fuerza acumulada de años de rabia tragada en silencio. Sobre esa colchoneta no era el hijo abandonado de Ray Norris. Era peligroso, disciplinado y completamente visible. Chuck Norris era verdaderamente libre cuando sus puños estaban en movimiento. Regresó a California en 1962. Abrió estudios de artes marciales. Los alumnos llegaban con cuentagotas. El dinero se escapaba a chorros. Chuck aceptaba trabajos secundarios para mantener las luces encendidas. Trabajó como instalador de alfombras, arrastrándose por suelos de rodillas durante horas. El rechazo no era dramático. Era indiferencia. La indiferencia de una ciudad que simplemente no notaba que existía. Entre 1964 y 1968, Chuck se presentó a torneo tras torneo. Ganó el título de campeón profesional de karate en peso medio y lo mantuvo durante 6 años consecutivos, completamente invicto. Las victorias atrajeron a Steve McQueen, una de las estrellas de cine más grandes del mundo. McQueen le dijo que debería probar la actuación. Chuck se rió. Era un luchador, no un artista. McQueen insistió. En 1968 consiguió su primer papel pequeño en The Wrecking Crew. Nadie se fijó.
siguió apareciendo. En 1972, Bruce Lee eligió a Chuck como el villano en El Furor del Dragón. La escena de lucha en el Coliseo Romano se convirtió en una de las secuencias de artes marciales más icónicas jamás filmadas. Comenzó a perseguir Hollywood con intensidad obsesiva. Hollywood respondió con indiferencia. Los ejecutivos de los estudios veían a un tipo de karate con rango limitado. Entre 1974 y 1983, rodó una cadena de películas de acción de bajo presupuesto. A principios de los años 80 tenía 43 años. La industria lo consideraba una curiosidad de nicho. En 1983, Chuck Norris estaba sentado en un apartamento medio vacío en Los Ángeles. Su primer matrimonio se estaba fracturando. El dinero de los estudios era escaso. Años después, admitiría: estuve al borde de rendirme por completo. Había fracasado en todo excepto en pelear, y solamente puedes pelear durante un tiempo antes de que tu cuerpo te recuerde que eres mortal. En 1984, Cannon Films le ofreció a Chuck un acuerdo. Lo querían para Desaparecido en Combate. La película llegó a los cines en noviembre de 1984 y recaudó más de $22 millones. Convirtió a Chuck Norris en un símbolo. América, a mediados de los 80, buscaba héroes que no pidieran disculpas. Chuck se convirtió en ese héroe. No porque fuera el actor más talentoso, sino porque el dolor detrás de sus ojos era real. Después llegó Código de Silencio. Después llegó Comando Delta en 1986. Y una cascada de películas que convirtieron a Chuck Norris en un hombre reconocido en todos los continentes. En 1993, la CBS lanzó Walker, Texas Ranger. La serie se construyó enteramente alrededor de Chuck Norris como Cordell Walker, un hombre de la ley que impartía justicia con artes marciales y certeza moral. Walker, Texas Ranger, se emitió durante 8 temporadas y 203 episodios. En su punto más alto, atraía a más de 30 millones de espectadores por episodio. Chuck Norris, el niño que había sido demasiado tímido para hablar en clase, era el hombre más visto en la televisión americana en horario de máxima audiencia. Pero detrás de las alfombras rojas, su vida personal se agrietaba. Su primer matrimonio con Diane Holacek había terminado en 1988 después de 30 años. Durante la separación, se hizo público que Chuck había tenido una hija llamada Dina en 1963. No conoció a Dina hasta que ella tenía 26 años. El hombre que había pasado toda su vida huyendo de la sombra de su padre se había convertido en lo que Ray Norris había sido, un padre ausente. Años después, confesaría: fue lo más difícil que jamás tuve que enfrentar, saber que había repetido el único error que juré que nunca cometería. El precio físico también se acumulaba. Décadas realizando sus propias escenas de riesgo habían dejado el cuerpo de Chuck convertido en un mapa de daños. Múltiples cirugías en las rodillas, ambos hombros reconstruidos, costillas rotas. A principios de los 2000, Walker había terminado su emisión. La industria siguió adelante. Las llamadas se ralentizaron. El silencio que siguió a la cancelación de Walker en 2001 fue ensordecedor. Para 2004, Chuck tenía 64 años. Su carrera había terminado. Confesaría años después: me sentí invisible otra vez, como cuando era niño. El mundo me había olvidado. En 1998 se casó con Gina O'Kelly. Gina le dio gemelos en 2001, Dakota y Danny Lee. La paternidad a los 61 años lo ablandó. Internet lo descubrió. A partir de 2005 surgió un fenómeno: los hechos de Chuck Norris. Miles de chistes absurdos que lo transformaron en una figura mitológica de fuerza imposible. Chuck vio reconocimiento, abrazó el fenómeno. El teléfono empezó a sonar otra vez. En 2012, a los 72 años, Chuck se unió al reparto de Los Mercenarios 2. La película recaudó más de $305 millones en todo el mundo. En 2013, Jenna se sometió a un procedimiento médico rutinario que involucraba un contraste a base de gadolinio. Las consecuencias fueron catastróficas. Desarrolló toxicidad por gadolinio que la dejó postrada en cama. Chuck Norris no dudó. Se alejó de Hollywood por completo. Se dedicó completamente al cuidado de Gina, gastando 5 años y aproximadamente $20 millones buscando tratamientos. Cuando le preguntaron por qué abandonó su carrera, su respuesta fue inmediata: no podía ser Chuck Norris el actor, mientras mi esposa estaba sufriendo. Ella es más importante que cualquier película, cualquier papel, cualquier legado. Gina se recuperó lentamente, dolorosamente. Chuck permaneció a su lado a través de cada tratamiento. Le sostuvo la mano de la forma en que deseó que alguien hubiera sostenido la suya cuando tenía 7 años y escuchaba el camión de su padre desaparecer.
Hoy, a los 85 años, Chuck Norris vive en un rancho cerca de Navasota, Texas, lejos del ruido de Hollywood. Se despierta temprano y se mueve a través de mañanas que comienzan con la rigidez acumulada de un cuerpo que ha sido golpeado, pateado, lanzado y roto. Camina de todas formas. Una vez dijo, la gente piensa que la fuerza es cuán fuerte puedes golpear. No lo es. La fuerza es cuántas veces puedes recibir golpes y todavía encontrar una razón para levantarte. Chuck Norris permanece de pie. No como el guerrero invencible de las películas, sino como el hombre que entendió que la verdadera fuerza nunca fue la patada giratoria. Fue la voluntad de ser quebrado y elegir la plenitud de todas formas. Fue alejarse de la fama para sentarse junto a una cama de hospital. Su legado es la prueba de que las heridas que cargamos desde la infancia no tienen que convertirse en las prisiones donde morimos. Que un niño tímido sin talento, sin contactos y sin padre puede construirse a sí mismo en algo que el mundo no puede ignorar, perderlo todo y construirlo de nuevo. Del niño invisible en la última fila de un aula de Oklahoma al hombre cuyo nombre se convirtió en símbolo global de voluntad inquebrantable, el viaje de Chuck Norris no es una historia sobre pelear, es una historia sobre negarse a desaparecer. Las personas más fuertes del mundo no son las que nunca caen, son las que caen en silencio, sangran en privado y se levantan antes de que el mundo siquiera note que estaban en el suelo.